Buenas noches a todos y bienvenidos. Esta noche tengo una escalofriante colección de historias de críptidos para que disfruten. Así que abróchense el cinturón porque es hora de ponerse cómodos y dejar que la oscuridad tome el control. Mi padre jamás creyó en lo paranormal como fantasmas, extraterrestres o Bigfoot. Era un hombre práctico criado en los bosques de Missouri y vivió su vida arraigado en lo que podía ver, oír y tocar. Por eso nunca olvidé la expresión en su rostro cuando finalmente me contó esta historia. No habló de ello hasta que yo crecí, e incluso entonces sus manos temblaban solo al recordarlo. Jamás vi a mi padre tan asustado. No de esa manera. Esto ocurrió en 1960, durante una de sus muchas cacerías nocturnas de mapaches. Él y un amigo cercano suyo, otro experimentado hombre de los bosques, habían llevado a sus perros a una pequeña área de conservación a unos 5 millas de la casa. Es un tramo de tierra tranquilo y mayormente intacto, con un manantial frío que lo cruza. Campamentos primitivos y mesas de picnic dispersas por el área. Durante el día es ideal para un picnic familiar. Pero por la noche se convierte en algo completamente diferente. Llegaron en algún momento después de oscurecer. El aire estaba cálido y tranquilo, una típica noche de verano en Missouri. Mi papá dijo que soltaron a los perros y se sentaron en la parte trasera del camión, oyendo cómo trabajaban en el bosque. Estos eran perros bien entrenados, animales leales y disciplinados que conocían el trabajo. Finalmente los perros acorralaron a un mapache en un árbol, y los hombres siguieron sus ladridos a través de la maleza. El árbol estaba a unos 10 o 15 minutos del camión. Ataron a los perros y les dieron algunas alabanzas, y justo cuando se disponían a regresar, algo cambió. Los perros, que habían estado tranquilos y concentrados momentos antes, de repente bajaron sus colas y comenzaron a gemir. El perro macho más grande de mi papá, un perro que había pasado por docenas de cacerías y no le temía a nada, comenzó a temblar. Luego tiró fuerte, se liberó del agarre de mi papá y se lanzó al bosque lloriqueando como un cachorro. Luego lo escucharon, un sonido bajo, un sonido gutural como un gruñido, pero no como cualquier animal que hubieran encontrado antes. No era un lince, no era un oso y definitivamente no era humano. Mi papá dijo que era un gruñido profundo que vibraba en los huesos y que no parecía venir de un lugar, sino de todos lados. Luego vinieron pasos pesados y deliberados que los rodeaban. Estos dos hombres conocían el bosque mejor que la mayoría conoce su propia casa. Estaban armados, experimentados y sin miedo fácil. Pero lo que fuera que esto fuera, se quedó justo fuera del haz de sus faros. Cada vez que giraban, no atrapaban nada, solo sombras y un crujido de maleza. Luego vino el parloteo. Lo describió como una especie de murmullo susurrado, rápido y errático, como alguien que habla consigo mismo en un idioma que no estaba destinado a ser escuchado. Rodeaba con pasos acechándolos, inteligente y observante. Fue entonces cuando mi papá sacó su pistola y disparó 2 tiros al aire. El sonido explotó a través de los árboles y luego reinó un silencio mortal. Sin vientos, sin insectos, solo movimiento. Solo esta inquietante quietud antinatural presionándolos. No esperaron. Los pocos que no se habían lanzado hicieron una línea recta hacia el camión. Cuando llegaron allí, el gran sabueso macho de mi papá, el que corrió, ya los estaba esperando. Estaba acurrucado bajo la puerta trasera, temblando como una hoja. Mi papá dijo que los otros perros estaban acobardados, con las colas metidas, algunos incluso intentando subirse a sus regazos. Eso solo ya era escalofriante. Estos eran perros de caza, nacidos y criados para condiciones difíciles, pero parecían absolutamente destrozados. Luego revisaron la hora. Lo que debió haber tomado máximo 40 minutos, de alguna forma duró más de 2 horas. Ninguno de los hombres podía explicarlo. No se habían desviado ni desorientado. Los árboles habían estado cerca. No había forma de que estuvieran allí durante tanto tiempo. Pero el reloj no mentía. Dijo que nunca le contaron a nadie, solo entre ellos. Mi papá no le contó toda la historia a mi mamá hasta más tarde esa noche. Ella me contó, después de que él falleció, que llegó a casa pálido como una sábana. Un hombre que había enfrentado animales salvajes, tormentas e incluso extraños armados en el bosque.
y esa fue la única vez que lo vio realmente conmocionado. Me dijo una vez antes de morir, no sé qué había allí afuera. Solo sé que no se suponía que debía estar. Lo que los acechó en esos bosques esa noche no era un animal. No era humano. Y definitivamente no le temía a 2 hombres armados y a una jauría de perros. Mi familia es rusa. Ambos de mis padres son de Siberia, nacidos y criados en una ciudad llamada Omsk. Hace unos 5 años tuve una conversación con mi papá que comenzó de manera normal, pero pronto se desvió hacia algo inesperado. Empezamos a discutir experiencias paranormales que hemos vivido. Le pregunté por qué creía en yetis. Me sorprendió, porque mi papá no es el tipo de hombre que cree en fantasmas, extraterrestres o cualquier cosa sobrenatural. Es un tipo práctico, sin tonterías, pero yetis. Me dijo que está convencido de que son reales. Se enderezó, aclaró su garganta y comenzó a compartir su historia. Mi papá sirvió en el ejército cuando tenía 20 y tantos años. Estuvo estacionado en un lugar llamado Sputnik, un pequeño pueblo cerca de la frontera rusa con Noruega. Si lo buscas en un mapa, aún puedes ver los antiguos cuarteles y los restos del campamento militar. Es remoto y duro, y está rodeado de densos bosques y ríos. En ese campamento militar, todo el equipo y suministros de alta resistencia se almacenaban lejos de los soldados, en lo profundo del bosque, en almacenes construidos para estar aislados de la actividad humana. Una noche, un grupo de 10 hombres, incluyendo a mi papá, fueron asignados para reabastecer uno de estos almacenes, un trabajo extenuante, cargando camiones con municiones pesadas y equipo. Partieron tarde, pero el viaje tomó más tiempo del esperado. Se les ponchó un neumático en los ásperos caminos de tierra. Cuando finalmente llegaron al almacén, cerca de una pequeña ciudad a orillas del río, un lugar llamado La Becero, ya era completamente oscuro. La única luz era el tenue resplandor de las estrellas en lo alto, filtrado a través de un cielo pesado y frío. Decidieron pernoctar allí. Los hombres, agotados, necesitaban descansar para el arduo trabajo del día siguiente. Había un refugio cercano, un refugio simple, con un techo de césped cubierto de hierba. Todos se acostaron en el suelo de madera en el interior, esperando quedarse dormidos rápidamente. Pero por alguna razón, mi padre no pudo. Algo se sentía mal. Se quedó despierto, acostado allí en la oscuridad escuchando. Cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que no era el único que estaba despierto. Cada uno de los hombres tenía los ojos abiertos, mirando al techo o hacia la oscuridad. Esa sensación de inquietud era densa en el aire, una incomodidad creciente, como si el bosque mismo estuviera observando. Y después de un tiempo se convirtió en un miedo leve pero roedor. Entonces comenzó un golpeteo pesado en el techo de césped. Al principio solo algunos pasos inciertos, luego más pesado y deliberado, como si alguien o algo estuviera caminando sobre ellos. El techo crujía bajo el peso. Cada paso resonaba, reverberando a través de las delgadas vigas de madera. El ruido no era aleatorio. Era inconfundible, el sonido de una gran criatura caminando lentamente y dando vueltas. Los corazones comenzaron a latir fuertemente. La respiración de los hombres se volvió rápida y superficial. Uno de ellos comenzó a hiperventilar, respirando entrecortadamente. Mi papá dijo que podía sentir las vibraciones en su pecho, como si el golpeteo estuviera sacudiendo sus entrañas. Luego uno de los hombros se desmayó del puro terror. A través de la tenue luz, alguien se atrevió a abrir los ojos y echar un vistazo afuera. Lo que vio fue una sombra, una silueta masiva acechando cerca del borde del refugio. No entró, pero los observaba, silencioso, inmenso. Finalmente los pasos se detuvieron y la criatura desapareció en la oscuridad. Solo entonces los hombres se permitieron relajarse y caer en un sueño inquieto. Al día siguiente, el amigo de mi papá le preguntó a un local sobre el extraño evento. El lugareño comentó que era algo común en la zona. De hecho, le dio un nombre al fenómeno, uno que mi papá nunca recordó.
Recuerda, esto fue durante la era soviética, un tiempo en el que la creencia en espíritus o cualquier cosa sobrenatural era condenada como superstición. La religión estaba prohibida y las personas que incluso hablaban de fantasmas o demonios eran menospreciadas. Mi padre y sus camaradas eran soldados de élite, profundamente comprometidos con la ideología del Estado, hombres fuertes y prácticos que solo creían en lo que podían ver y tocar. Que todos ellos fueran tan profundamente afectados por la experiencia que quedaran paralizados de miedo en medio de la naturaleza salvaje de Siberia es algo que mi padre aún no puede explicar. Me contó la historia como si fuera ayer, con el rostro pálido y serio. No una historia de fantasmas o un mito, sino un recuerdo profundamente grabado en su mente. Esa noche en el bosque algo se acercó lo suficiente para tocarlos. Algo enorme, quizás antiguo, y dejó una marca que ningún soldado podría olvidar. Era mediados de noviembre. Estaba atrapado en ese extraño limbo entre ser un niño y casi un adulto. El invierno había golpeado fuerte, dejando nieve por todas partes, las secuelas de una tormenta brutal que había cerrado todo por un par de días. Como muchas noches en ese tiempo salíamos sin un plan concreto. Deambulando, explorando, viviendo aventuras nocturnas tontas que solo personas de nuestra edad podrían hacer sin consecuencias. Éramos 7. Yo, Dylan, Julian, Logan, Josiah, Bobby, por alguna razón llevando un hacha de 4 tamaños, y Carlos. Ya nos habían echado de la propiedad de la escuela esa noche, deslizándonos por las vallas y metiéndonos en el bosque. Al fin estamos en este camino nevado junto al mar. Todo estaba muerto de silencio, sin coches, sin viento, ni siquiera el zumbido lejano de la vida. La nieve era perfecta, intacta como una gruesa manta blanca extendida sobre el mundo, y solo nuestras pisadas la desfiguraban. Fue entonces cuando vimos el cobertizo. Estaba solo en un claro, enmarcado por altos árboles esqueléticos. Parecía abandonado. La pintura se desprendía como viejas costras, las ventanas empañadas y agrietadas, todo hundido bajo el peso de años de abandono. Por supuesto, teníamos que investigarlo. Julian y yo dimos el primer paso. Intenté abrir la puerta, estaba atascada, quizás congelada. El aire se percibía denso y extraño, aunque aún no atemorizaba. Logan, Dylan y Josiah se pusieron al día mientras Bobby y Carlos se quedaban nerviosos junto al sendero. Dylan logró abrir una ventana lateral. Era un espacio apretado, pero él se deslizó primero. Logan siguió y Josiah estaba a mitad de camino cuando todo cambió, porque eso es cuando lo vimos. Julian y yo nos volvimos hacia la parte trasera del cobertizo y ahí estaba. No un perro, no un hombre, sino algo atrapado en medio. Tenía una forma similar a la humana, pero estaba todo mal, pálido, pelo enmarañado alrededor de su cabeza, orejas largas y puntiagudas de Doberman y ojos oscuros que no reflejaban luz. Permaneció quieto y en silencio al borde del bosque, observándonos. Julian se congeló, su voz se quebró entre risas y pánico. ¿O un perro? Pero yo también lo vi. Eso no era un perro. Josiah no dudó. Se retorció por la ventana y escapó. Logan, al ver nuestras caras, ni siquiera miró. Simplemente se lanzó por la ventana como si estuviera esquivando una bomba, gritando: «¡Tío, no hay ningún perro!». Luego desapareció en el bosque. Dylan, atrapado a mitad de camino por la ventana, estaba pateando y agitándose como un gusano atrapado. En lugar de intentar salir, se metió adentro. Pateó la puerta del cobertizo desde adentro y se lanzó a la noche. Yo y Julian también corrimos, riendo para lidiar con el miedo. Reímos y gritamos como locos mientras corríamos por la nieve. Julian se resbaló, de cara primero en la nieve, todavía riendo, hasta que miró hacia atrás al cobertizo. Se congeló. Se paró de un brinco y corrió a toda velocidad, rebasando a Bobby, a Carlos y a mí. Era como si su vida dependiera de ello. No había linterna, solo el resplandor espeluznante del cielo nublado, marrón y espeso sobre la nieve. El grupo de Logan se había adentrado más en el bosque. Nos separamos, luchando por reencontrarnos sin aliento, entre risas y temblores. Finalmente nos reagrupamos en nuestro escondite habitual, el túnel debajo del puente. Dentro estaba completamente oscuro.
Usamos las pantallas de teléfonos muriendo y encendedores para luz. Cerca de la entrada de la trampilla, Dylan encendió un encendedor y Logan se enfadó. «Eres un idiota». Corrimos hacia el otro lado del túnel y una vez fuera, Logan explicó que encender una llama en un túnel cerrado con gas atrapado y solo una salida podría haber hecho explotar todo el lugar y nos habríamos asado vivos. Más tarde, de vuelta en la casa de Logan, la adrenalina se desvaneció. Julian se sentó en silencio y temblando, apenas hablando. Logan habló por él. Bobby, Carlos y Josiah no habían tenido una buena mirada, pero yo y Dylan juramos de arriba para abajo que vimos algo y no era un maldito perro. Un año después, en el verano de 2024, Julian, Bobby, Carlos y yo volvimos el cobertizo. Estaba cambiado, renovado, más grande, repintado, no más condensación en las ventanas, no más vidrios rotos. Alguien había venido a repararlo. Lo que había estado allí esa noche, lo que nos observó, se había ido con la nieve. Pero esa noche vive gratis en mi cabeza. En mi... No por lo que hicimos, Pico, sino por lo que vimos. Eso incluso podría habernos seguido esa noche. Y aún escucho la voz de Logan resonando a través del bosque cubierto de nieve. Amigo, no hay ningún perro. No creo que alguna vez lo olvide. Esto ocurrió hace 2 veranos en los Grand Tetons. Mi novio en ese momento, ahora mi esposo, Harry, era un experimentado hombre de exteriores con antecedentes militares. Estaba estudiando ecología y ansioso por comenzar a hacer senderismo. Pensó que era la oportunidad perfecta para mi primer viaje real a la naturaleza, solo nosotros dos. 25 millas totalmente fuera de la red. Este lugar es espectacular, pero no apto para los débiles de corazón. Su territorio principal de grizzly, los únicos osos que había visto eran osos negros desde la comodidad de mi coche. Esos grandes letreros de país de grizzly publicados cada pocos kilómetros no aliviaban exactamente mis nervios. Harry parecía un catálogo de supervivencia ambulante machete, colgando de su cinturón cuchillos en ambas caderas, spray de oso enganchado listo para usar. Estábamos a 1 milla en la caminata, luchando por la inclinación implacable, ambos empapados en sudor y jadeando bajo paquetes de 40 libras. Se recomienda hacer ruido para no asustar a los osos, pero estábamos muy cansados para hablar. 1 hora más tarde, el sendero se niveló. Un arroyo veloz fluía a nuestra izquierda. Entonces noté el silencio. Cayó sobre nosotros como una manta. No había pájaros, viento, ni moscas zumbando. Solo el arroyo. Atrapé la mirada de Harry y pude decir que él también lo notó. En la naturaleza, el silencio suele ser una mala señal. Estaba cerca cuando coroné la colina y me congelé. A 10 pies frente a mí, justo en el centro del camino, se encontraba un enorme grizzly. Aún no había visto a Harry, estaba demasiado aterrado para mí hablar, así que comencé a agitar un brazo salvajemente detrás de mí, tratando de llamar su atención. Cuando Harry vio al oso, actuó instantáneamente, me jaló detrás de él y comenzó a gritar. No solo gritaba, bramaba al estilo de un sargento instructor militar. Su voz retumbaba a través de los árboles. El oso se levantó, cayó a las 4 patas y comenzó a caminar directamente hacia nosotros. Y luego lo escuchamos, un crujido desde lo profundo del bosque a nuestra derecha, una rama rompiéndose y el grizzly giró su cabeza hacia el ruido, dudó por una fracción de segundo y corrió hacia el arroyo como si hubiera visto al diablo mismo. Un segundo crujido resonó, esta vez más cerca. Harry mencionó algo sobre ramas cayendo, pero pude notar la tensión en su voz. Aceleramos el paso caminando rápido por el sendero para poner distancia entre nosotros y lo que sea que haya asustado a ese oso. Mi piel se erizó. No podía dejar de mirar por encima de mi hombro, y Harry se detiene en seco. Me di la vuelta y también lo vi. Abajo, donde habíamos estado parados solo momentos antes, algo grande se movía entre los árboles. Al principio parecía otro oso, marrón oscuro y peludo, pero era enorme, al menos 3 veces más grande que el grizzly, y tenía la espalda hacia nosotros. Luego se puso de pie. Se levantó imposiblemente alto, como una sombra despegándose del bosque.
La forma también estaba mal. Brazos largos, caderas demasiado estrechas. No es un oso. Corrimos. No recuerdo haber tomado la decisión. Mi cuerpo simplemente se hizo cargo y corrí detrás de Harry, el corazón martillando en mi pecho, la respiración llegando en jadeos, pisadas pesadas golpeando el suelo detrás de nosotros, retumbando al unísono con las nuestras. No miramos atrás. Finalmente los pasos se esfumaron. Temblaba al borde del llanto. Harry intentó calmarme, insistiendo en que todo era extremadamente inusual, que los osos casi nunca se comportan de esta manera. Pero noté que él también estaba desconcertado. Debí haberme ido, pero no lo hice. Una hora después llegamos a un claro plano y decidimos parar para tomar un refrigerio. No habíamos visto a otra alma desde que comenzó la caminata, y mientras descansábamos, noté algo moviéndose en los arbustos cercanos, una línea de ramas crujientes que venían directamente hacia nosotros. Salió un joven grizzly, más pequeño que el primero, pero claramente agitado. Sus ojos se movían rápidamente, su postura baja y tensa. Antes de que pudiera reaccionar, Harry saltó a sus pies y corrió hacia él, gritando como un hombre poseído, con el spray para osos en la mano, agitando la otra como un loco, y el oso se fue, atravesando la maleza. Quería gritar. ¿Por qué los onosos nos perseguían? No era normal. Pero lo peor estaba por venir. De vuelta en la estación de guardabosques, habíamos registrado nuestra ruta antes del viaje. Protocolo estándar. Los guardabosques suelen contactar a los excursionistas durante las travesías de varios días. Según las huellas, habíamos estado siguiendo a un guardabosques a caballo que había pasado ese día, pero debemos haberlos perdido. Habíamos estado fuera durante 2 días completos sin ver a una sola otra persona, y esa tarde desarrollé un dolor en el pie y perdimos luz del día preciosa tratando de solucionarlo. Para cuando reanudamos la caminata ya casi estaba oscuro, y en el bosque la oscuridad llega rápido. Mi lámpara de cabeza no funcionaba por las baterías agotadas. La de Harry era la única luz entre nosotros, y el viento aullaba a través de los árboles, ahogando nuestras voces. Estaba congelando. Finalmente encontramos un lugar para acampar a las 9 de la noche. Un claro extraño con forma de cuenco, quizás de 200 metros de ancho. El lado descendía abruptamente desde el sendero. La mitad de los árboles en el interior estaban muertos o podridos. Fuera del cuenco todo era exuberante y verde. Para aligerar el ambiente, Harry puso música en sus altavoces esperando ahuyentar a los depredadores, pero la forma en que rebotaba la hacía peor, distorsionada, fantasmal. Y luego vino el silencio. No había música, ni viento, ni insectos, solo ese silencio mortal, el mismo silencio sofocante que habíamos sentido antes del primer encuentro con el oso. Apagamos el altavoz y nos metimos en la tienda, y justo cuando nos acomodamos, el crujido comenzó de nuevo. Sonidos profundos y amortiguados tras los árboles. No ecos, no vientos, sino un golpe sordo. Sacudió el suelo debajo de nosotros y luego otro golpe sordo. Más cerca, en el claro, nos congelamos. Después oímos algo arañar la pared de la tienda, lenta y deliberadamente. Dejó una larga abolladura en la tela, como un dedo arrastrándose sobre el nylon. ¿Qué es eso?, susurré. No lo sé. No debería ser una persona. Estamos solos. Mi estómago se hundió mientras el lado de mi tienda se empujaba lentamente hacia adentro. Algo se apoyó en ella, presionó contra ella. Agarré mi linterna y la apunté hacia la pared. Se me heló la sangre. Un rostro humano, presionado contra la tela. Nariz, boca abierta. Cada respiración hacía que el material se inflara y desinflara. Algo nos está observando, susurró. Al diablo con eso, metió la mano en su saco de dormir y sacó una Glock y la cargó ruidosamente. La cara desapareció. Oímos pasos corriendo a través del claro hacia los árboles. Ni siquiera dormimos, ni siquiera abrimos la tienda hasta que la luz del sol se filtró por las costuras. Cuando finalmente salimos, lo primero que olíamos era orina. Alguien orinó en la fogata extinta. Las brasas aún estaban calientes. El vapor se elevaba en la fría mañana. Fue entonces cuando vimos huellas, docenas de ellas, pies descalzos rodeando la tienda, y huellas de manos manchadas, embarradas y rayadas en el nylon
todas del tamaño de un humano. Creemos que de todos modos era barro. Los grizzlies son peligrosos, pero no son las cosas más aterradoras en el campo, ni siquiera cerca. Me alegra decir que logramos regresar sin más problemas, pero fue una de las experiencias más angustiosas y horribles de mi vida, y como puedes imaginar, no me he estado ansioso por volver a hacer senderismo en el bosque profundo desde entonces. Hace unos años, mi esposa y yo estábamos de vacaciones en un viaje por carretera. Nuestra ruta nos llevó por Shiprock, Nuevo México, hogar de algunos de mis amigos. Amigos que estaban profundamente inmersos en lo paranormal, no solo casualmente interesados. Eran auténticos investigadores. Nos quedamos unas noches para ponernos al día. Durante la cena compartimos historias sobre Bigfoot, luces extrañas y viejas leyendas. Al final les expresé mi deseo de salir en búsqueda de un caminante de la piel. Realmente mirar, solo una vez. Quería sentir cómo sería buscar en la oscuridad algo que nadie podría explicar, y ellos dudaron mucho. La mayoría de ellos son nativos americanos, y cuando se trata de caminantes de la piel, no lo toman a la ligera. Finalmente, solo uno de ellos accedió. Prometió llevarme a salir la noche siguiente. Los demás dijeron que se unirían a mí más tarde en la semana para una investigación de Bigfoot más estándar. Así que la próxima noche a las 5 p.m. mi amigo llegó al hotel en un viejo camión. Manejamos por más de una hora adentrándonos en el desierto, mayormente por angostos caminos de terracería. El sol se hundió bajo y pronto fuimos engullidos por el tipo de oscuridad que es antigua. Paramos en un sitio conocido localmente por la actividad de los skinwalkers. No quiero decir dónde fue, pero se evitó a los locales. Generaciones de advertencias cuelgan sobre ese lugar como una niebla. Apagó el motor y nos quedamos en el camión escuchando. Al comienzo solo se escuchaban los sonidos típicos de la noche, el viento, el traqueteo seco de los insectos y el chirrido fuerte y sin rumbo de los grillos. Me habló de avistamientos recientes. Gente escuchando voces que imitan a los seres queridos animales con ojos humanos, formas que se movían como no deberían pasar una hora. Luego dijo algo que me detuvo en seco: sal del camión. Que pregunté pensando que estaba bromeando, pero no lo estaba. Quería que saliera a caminar unos metros frente al camión, y solo escuchara dijo que encendería las luces si algo pasaba, como si fuera cebo. Ahora tenía un arma conmigo, pero conocía las historias. Las balas no los detendrían a menos que estuvieran bendecidas y espolvoreadas con una ceniza blanca especial, lo cual las mías no estaban. Sin embargo, la curiosidad venció con la precaución y decidí que estaría bien. Así que abrí la puerta y salí, pero en el segundo que toqué la manija, algo cambió. La noche no solo se volvió más oscura, se sentía espesa, asfixiante, como si la oscuridad se hubiera dado cuenta de nuestra presencia, como si tomara el control. La temperatura bajó tan rápido que me puse la piel de gallina, y todos los sonidos de la naturaleza, los grillos y otros bichos se habían ido. Todo había estado vivo en el desierto hace un minuto y ahora estaba en silencio. Y justo cuando estaba abriendo la puerta, el pie flotando a centímetros de la tierra, escuchamos un silbido justo a nuestro lado. No venía de fuera del camión. Ni siquiera estaba en la ventana. Sonaba como si viniera desde dentro de la cabina. Me quedé helado, con la sangre fría. Me di la vuelta, listo para atrapar a mi amigo haciendo alguna broma. Pero cuando lo miré, no se movía. Se había vuelto pálido, como si toda la sangre se hubiera drenado de su rostro, su boca ligeramente abierta, mirando directamente hacia adelante. El silbido volvió a sonar. Algo estaba ahí fuera o ahí dentro con nosotros. Grité su nombre para sacarlo del trance sacudiendo su brazo. Él parpadeó, se estremeció como despertando y entró en acción. Encendió el motor, encendió las luces delanteras a tope y ambos saltamos con las linternas encendidas barriendo la zona. Nada. Ni un sonido, ni una huella, ni un susurro de lo que había estado allí. Pero como él estaba desconcertado, y cuando un hombre navajo que pasó toda su vida rodeado de estas cosas dice que es hora de irse, te vas. Así que lo hicimos, y sin decir otra palabra.
La siguiente noche, él y algunos otros me llevaron de nuevo, esta vez para mirar un área cerca de la montaña Shiprock. Esto no era una cacería de skinwalkers, estábamos en la búsqueda de Bigfoot. Se sentía menos ominoso, pero aún pesado. El área a la que hicimos senderismo había sido el sitio de múltiples avistamientos, y después de horas de caminata encontramos lo que llamaban un nido de Bigfoot, una especie de guarida despejada llena de huesos de ciervo, docenas de ellos limpios. Examinábamos el nido cuando escuchamos un grito. No de un coyote, sino de un puma. Era profundo, largo y gutural. Nos volteamos, la linterna examinaba los árboles, pero no vimos nada. Pero los otros dos sí lo hicieron. Movimiento. Justo encima de nosotros en la cresta. Algo grande y humanoide. Tenían miedo hasta de sacar sus armas y amartillarlas. Y 10 minutos después empezamos a escuchar pasos a nuestro alrededor. Rodearon acercándose. No importaba a dónde apuntáramos nuestras luces. No podíamos ver qué estaba haciendo los sonidos, pero estaba allí acercándose, menos cauteloso. Fue entonces cuando nos largamos. Incluso ahora pienso en el silbido, la oscuridad, el peso de algo que no puedes ver que está justo fuera del haz de tu linterna. Sé que no estamos solos ahí fuera. A principios de los 2000, en las montañas rocosas, mi amigo Adam y yo, ambos de 14 años en ese momento, nos encontramos profundamente dentro de las montañas, lejos de cualquier tipo de civilización. Estábamos acampando con mi familia y como teníamos nuestra propia tienda separada, escaparnos para una aventura parecía la idea perfecta. Era la tercera noche del viaje y alrededor de las 3 de la mañana decidimos embarcarnos en una pequeña exploración nocturna. No les dijimos a mis padres. Al fin y al cabo, éramos adolescentes que nos creíamos invencibles. El frío aire de la montaña era agudo contra nuestra piel mientras avanzábamos más profundamente en el bosque, armados solo con nuestras linternas y un exceso de confianza. Aproximadamente 15 a 25 minutos en nuestra caminata, la emoción de la aventura comenzó a disminuir para mí. Cuanto más profundizábamos, más no podía sacudirme la inquietud creciente que arañaba en el fondo de mi mente. Al principio lo ignoré, atribuyéndolo a la extrañeza de estar rodeado solo por oscuridad y el sonido lejano del bosque. Finalmente me detuve y me volví hacia Adam. Oye, quizás deberíamos volver. Está haciendo más frío ahora y... Dudé, sin querer admitir que mis nervios me estaban superando. No sé, algo simplemente no se siente bien. Adam se burló y me empujó el hombro. No seas un bebé, apenas comenzamos. Su emoción era inquebrantable y contra mi mejor juicio accedí a seguir adelante. Pasaron otros 10 minutos. Los árboles a nuestro alrededor se volvían más densos. Sus ramas retorcidas se entrelazaban como dedos esqueléticos sobre nuestras cabezas. Luego, cuando mi linterna parpadeó a través del pequeño claro, lo vi. Algo que hizo que mi estómago se revolviera. Una figura. Al principio creí que mis ojos me engañaban. Era una forma oscura y alta parada al borde del claro, apenas visible entre los árboles. Mi respiración se entrecortó mientras enfocaba el haz de mi linterna sobre ella, tratando de entender lo que estaba viendo. Tenía unas piernas increíblemente largas y delgadas, un cuerpo distorsionado y, lo más perturbador, no tenía brazos. La forma en que se quedó allí inmóvil, pero indudablemente consciente de nosotros, envió un terror helado surgiendo por mis venas. Adam susurré con dureza, agarrando su brazo. ¿Lo ves? Siguió mi mirada y por un breve momento ninguno de nosotros se movió. Luego, como si reconociera nuestra presencia, la cosa se movió. No un paso, no un salto, solo el movimiento más leve y antinatural. Eso fue todo lo que se necesitó. El puro instinto se apoderó y salí disparado con el corazón latiendo tan violentamente que pensé que podría estallar. Adam estaba justo detrás de mí, nuestros pasos aterrados estrellándose a través de la maleza. No me importaban las ramas que cortaban mis piernas, ni las rocas que amenazaban con hacerme caer de bruces. Simplemente corrí más rápido de lo que jamás había corrido en mi vida. Para cuando llegamos al campamento, mis pulmones ardían,
Mis piernas eran un desastre de rasguños y sangre, y mis manos temblaban tanto que apenas podía deshacer el cierre de la tienda. Ni siquiera intentamos regresar a nuestra tienda. En cambio, entramos a la tienda de mis padres sin aliento y temblando. Se despertaron al instante exigiendo saber qué había pasado, pero ninguno de nosotros pudo formar las palabras para explicar. Durante el resto del viaje nos negamos a dormir solos, demasiado aterrados para arriesgarnos a otro encuentro con lo que sea que estuviera acechando en esos bosques. Hasta el día de hoy, no sé qué vimos. Podría haber sido un truco de la luz, tal vez era un animal distorsionado por las sombras o tal vez era algo completamente diferente. Cuando era realmente pequeño, tal vez 5 o 6 años, mi familia fue a un viaje de campamento en lo profundo de las montañas de Utah. Recuerdo que el viaje parecía eterno, subiendo y subiendo hasta que finalmente llegamos a lo que parecía ser la cima del mundo. Estábamos tan alto que no quedaba ningún lugar por escalar. En la cumbre había un pequeño y frío lago de montaña, encajado en un bolsillo de pinos y rocas. Y ahí es donde montamos el campamento. La vista era impresionante y el aire limpio. Debió ser perfecto. Y el silencio, aparte del viento entre los árboles, era total. Mis padres, mi tío y yo estábamos en la orilla pescando esa tarde. Mis abuelos y mi hermano mayor deambulaban por el campamento detrás nuestro. Yo era solo un niño lanzando una línea y esperando atrapar algo. Cuando todo cambió, mi papá solo fue el primero en verlo. Al otro lado del lago, tal vez a 100 yardas de distancia en la orilla opuesta, se encontraba una figura masiva que no se movía. Simplemente se quedaba perfectamente quieta como una estatua. Humanoide pero incorrecto. Estaba cubierto de pies a cabeza con pelo marrón negro y fácilmente medía 8 pies de altura si no más. Incluso desde esa distancia podía sentir su tamaño, su presencia, como si nos estuviera observando. Al principio mi papá creyó que era una broma, quizás alguien disfrazado intentando asustar a los campistas. Gritó algo, no recuerdo qué, pero recuerdo que lo que fuera que era esta cosa respondió. Emitió un sonido que nunca olvidaré. No un rugido, no un llamado animal. Era un lenguaje agudo, estridente, casi un chillido incomprensible. Pero no cualquier idioma conocido. Tenía ritmo y objetivo. Fuera lo que fuera que decía, sonaba como si intentara comunicar algo significativo. Se sentía extraterrestre. Pero luego todos estaban mirando. Mis abuelos habían bajado al lago, mi hermano también. Incluso nuestro perro se había quedado rígido, fijándose en la cosa al otro lado del agua. Luego mis padres, Dios sabe por qué, comenzaron a imitar el sonido, tratando de repetir las extrañas vocalizaciones que había hecho. Y respondió. Su extraño discurso hacía eco, y él respondía de ida y vuelta durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron unos minutos. Fue el momento más extraño y surrealista de mi vida. Recuerdo que el viento se intensificó, los árboles se balanceaban en silencio, observando cómo esta cosa sostenía una conversación que ninguno de nosotros podía comprender. Y luego de repente se movió. Giró y se lanzó al bosque como si tuviera que ir a algún lugar, aún de pie y en 2 patas, pero se movió a una velocidad humana y desapareció en segundos. Mi papá dijo después que debía haber estado corriendo entre 25 y 30 millas por hora. Jamás había visto algo similar. Mi hermano, abuelo y nuestro perro hicieron lo más inteligente que pudieron. Lo persiguieron rápidamente al otro lado del lago, siguiendo la dirección en la que la criatura desapareció. Me quedé atrás agarrando mi pequeña caña de pescar, tratando de entender lo que acababa de suceder. Cuando volvieron, no trajeron mucho, solo un mechón de pelo negro largo y áspero que habían encontrado enganchado en un viejo tramo de alambrada. Podría haber sido de un oso. Podría haber sido de algo más. Deberíamos haber recogido y marchado, pero no lo hicimos. Nos quedamos esa noche en las tiendas justo allí en la orilla. El viento aulló toda la noche y nadie realmente durmió. Cada crujido de ramita, cada ráfaga de viento nos tenía al borde. Incluso el fuego parecía más pequeño y más tenue de alguna manera, como si no pudiera contener la oscuridad. Hasta el día de hoy a veces pienso en ello. ¿Qué quería?
¿Y por qué intentó comunicarse con nosotros? Lo más extraño es que en Utah este tipo de historias son comunes. Mi abuelo tenía un compañero de casa en los 70 que era un poco ermitaño. Este tipo vivía muy adentro en la naturaleza del noroeste del Pacífico, profundamente dentro de las montañas Cascade. Era tan remoto que no había agua corriente, ni electricidad, y ni una sola carretera pavimentada por millas. Su cabaña era una extraña y espeluznante estructura situada en la cima de una empinada ladera de montaña. Estaba construida en alto sobre pilotes, como si intentara mantenerse por encima de algo invisible en el bosque de abajo. Los pilotes elevaban la cabaña al menos 10 pies sobre el suelo, y desde la base de esos pilotes se extendía un estrecho balcón, una cornisa precaria sin escaleras ni escalera, nada para subir o bajar excepto caídas verticales en todos los lados. Solo esa plataforma de madera sobresaliendo al aire libre, muy expuesta y vulnerable. El abuelo aseguró que este hombre no inventaba historias. Lo conocía muy bien y era de los más honestos y directos. El abuelo mismo no creía en cuentos exagerados ni en historias de fantasmas. Pero lo que ocurrió esa noche lo dejó conmocionado. Habían pasado el día cazando, rastreando a través de espesos matorrales y aire frío de montaña, y ahora la noche se instalaba como una pesada manta. Dentro de la única habitación de la cabaña, de aproximadamente 300 pies cuadrados, iluminada solo por una pequeña lámpara de aceite, los dos hombres se sentaban en silencio, recuperando el aliento y compartiendo el silencio que solo los amigos cercanos pueden compartir después de un día duro. El aire olía a madera húmeda, humo y el fuerte aroma de la carne seca colgada de una viga. De repente, el ermitaño miró fijamente a mi abuelo y con gran seriedad, sin rastro de broma, dijo: «Señor Squatch está en el bosque. Debes ser cauteloso al salir de noche». Mi abuelo se rió, incrédulo y divertido, pensando que era solo una leyenda local para asustar al visitante. Pero la expresión del hombre no cambió. Era como una advertencia grabada en su rostro, como si esto fuera lo más común del mundo, y esto era solo un hecho simple. Se levantó y recogió algunas piezas de fruta, un poco de pan rancio y tiras de carne seca, apilándolas cuidadosamente en un tazón. Luego salió afuera. El abuelo siguió en silencio detrás, observando cómo el ermitaño llevaba el tazón a ese estrecho balcón, el que no tenía escaleras ni forma de subir. Colocó el tazón justo en el borde, equilibrado precariamente sobre el suelo del bosque. «Se habrá ido para mañana», dijo sin emoción. Y luego, sin nada más, se retiraron a la cama. La única habitación de la cabaña se sintió más pesada después de eso. El abuelo se acomodó en una cama cerca de la ventana que daba al balcón, y cada crujido de la montaña amplificaba el espeso silencio montañoso. Horas más tarde, en lo profundo de la negra noche, el abuelo se despertó sobresaltado. Al principio, si solo era un suave susurro, sutil y extraño, como si el bosque mismo estuviera respirando en un ritmo extraño. Y estaba justo fuera de la ventana. ¿O era el bosque? Se levantó con el corazón palpitante. Se acercó con cuidado a la ventana. Entrecerró los ojos y fuera el tazón estaba vacío. Luego, y esta es la parte que aún no puede sacudir, justo al borde del balcón, lo vio. 4 dedos enormes, gruesos, largos y peludos, descansando en la madera antes de desaparecer en las sombras. Estos dedos eran masivos, más grandes que cualquier mano humana, y los pelos eran oscuros y gruesos. El abuelo se quedó inmóvil. Los pelos en la parte posterior de su cuello se erizaron. El bosque volvió a estar mortalmente silencioso, pero en ese momento sintió que los ojos le quemaban desde la oscuridad más allá de la cabaña. A la mañana siguiente, la calma del ermitaño había desaparecido. No quiso hablar de ello, solo asintió sombríamente cuando mi abuelo mencionó el cuenco vacío. Después de esa noche, mi abuelo se negó a cazar de nuevo en esas montañas. La sensación de ser observados, la presencia inquebrantable, se quedó con él durante años. Esa noche mi abuelo conoció algo que nunca quiso volver a ver.
acechando justo fuera de la vista, pero casi lo suficientemente cerca para tocar, y creo que lo sacudió hasta su núcleo. Cerca de las 11:30 de esta noche, mi novio y yo salíamos de su casa. Acariciamos a sus perros y nos despedimos como siempre. Menciono esto porque es importante mencionar que todos sus perros estaban contabilizados. Mac estaba adentro y nos despedimos de Baby, Sandy y Little Beat. Vimos a todos ellos. Mi novio vive en una calle privada donde todos se conocen. Sus padres han vivido allí por 10 años sin que ninguna persona nueva se haya mudado en ese periodo. Cuando surge un nuevo animal abandonado, la gente lo nota de inmediato y se convierte en un tema de conversación popular. Al alejarnos vimos un par de ojos brillantes a 50 pies de distancia. Mi novio pensó que podría ser un conejo u otro animal pequeño, especialmente porque todos los perros estaban mirando en esa dirección. Claramente curioso, encendió el coche para que los faros iluminaran en esa dirección. Pero lo que fuera no parecía normal. Era demasiado grande para ser un gato, muy pequeño para un ciervo y un cerdo. Pero sin importar lo que fuera, el animal más salvaje habría huido de la luz, pero este no lo hizo. Al inicio se adentró en un bosque, pero luego dio la vuelta y empezó a aproximarse a nosotros lentamente. La parte más extraña, se sentaría después de cada paso que daba. Sus hombros no parecían estar en el lugar correcto. Para mí parecía que caminaba sobre sus patas traseras, pero mi novio dice que lo vio a 4 patas, así que no estoy seguro si estaba alternando entre esas dos o si lo vimos de manera diferente. Esto sucedió 4 veces antes de irnos manejando por temor. Se movía de forma antinatural, con ojos amarillos brillantes y pelaje negro, liso y lustroso. Su cuerpo lucía algo contorsionado, como si caminara de forma extraña y retorcida. Se parecía un poco a un perro, pero no lo era. Aún no estoy seguro de lo que vimos, no puedo explicarlo. De todos modos, avancemos rápido. Probablemente un detalle que debería haber mencionado al principio, pero la razón principal por la que fuimos a su casa fue porque él iba a pasar la noche en la mía y había olvidado su ropa. Cuando salimos de casa, dejé la puerta abierta. Aquí está porque eso importa. Vivo con mis abuelos que están discapacitados y esto es importante porque nuestro camino de entrada tiene alrededor de 150 yardas de largo, si no es más. Cuando nos fuimos y dejamos la puerta abierta, mis abuelos ya estaban dormidos y no tendrían que salir para cerrarla. Lo sé porque lo he hecho antes y siempre trato de asegurarme de que esté cerrado antes de que se despierten por la mañana. Pero cuando volvimos, la puerta estaba cerrada. Mi novio y yo, conmocionados por lo que vimos antes, dimos la vuelta. Ahora comparto esto desde el estacionamiento. Si tienes alguna idea de lo que podría ser esto, me encantaría escucharla. Me mudé de Nueva York a Vermont a principios de 2018, arrastrando conmigo el agotamiento de un brutal proceso de empaque y reubicación. Estaba alquilando una pequeña casa en el lado de una montaña, escondida al final de un remoto camino de tierra. Permitía mascotas, lo cual era crucial. Tenía a mi gato y a mi perro envejeciendo conmigo y se suponía que era temporal, solo unos meses mientras esperaba cerrar en una casa. Zillow lo hizo parecer más cerca de la ciudad, pero pronto noté cuán aislado estaba en realidad. Si pasaban 10 coches en un día, eso se consideraba tráfico. Al menos el entorno era impresionante. Amplios jardines delanteros y traseros, varios acres de espacio abierto, todo rodeado de viejos pinos, abedules y los restos esqueléticos de árboles cansados e invernales. Un estanque congelado yacía al frente. Un enorme manzano en la parte trasera aún sostenía algunas manzanas arrugadas incluso en marzo, y todo estaba enterrado bajo 4 pies de nieve. Muros de roca bordeaban los bordes del bosque. Mi perro, que ya tenía 17 años, apenas podía caminar. Era el tipo de perro que tienes la suerte de tener una vez en la vida. Me advirtieron que no lo soltara debido a algunas alpacas a 1/4 de milla cuesta abajo que aparentemente tenían una vendetta contra los perros. Mi chico no se movía lo suficientemente rápido para provocar nada. La casa era de un solo piso, modesta, con luces automáticas con sensor de movimiento que se encendían cada vez que algo pasaba en la entrada, que rodeaba la parte trasera de la casa.
Había un largo edificio abierto, estilo garaje, a unos 30 pies de la cocina, lleno de viejas herramientas de jardín y contenedores de almacenamiento. No había puertas, solo una abertura negra y abierta que parecía menos un cobertizo y más un centro comercial. Junto a la cocina había un porche con mosquitero que daba al estanque congelado y no me di cuenta de lo importante que sería ese porche. La segunda noche las cosas cambiaron. Eran cerca de las 8 de la noche y la nieve había caído fresca y pesada. Agarré la correa del perro y salí vistiendo nada más que zapatillas, una bata de noche y una chaqueta delgada, un movimiento tonto de neoyorquino. Creí que serían 5 minutos para que hiciera sus necesidades. Lo llevé a lo largo de la parte arada de la entrada y me volví para llevarlo de nuevo adentro, pero la puerta no se movía. Me había quedado fuera, ya que era el tipo de perilla que se cierra automáticamente detrás de ti, el peor tipo. Mi corazón se hundió. Sin teléfono, sin linterna, sin vecinos a la vista, y mi coche, aparcado junto a la puerta trasera, también estaba cerrado. Me quedé allí temblando, intentando no entrar en pánico. Mi única esperanza era el garaje. Recordé haber visto una palanca allí. Si pudiera romper o trepar por una ventana, quizás evitaría congelarme hasta morir afuera como tonto en pijama. Até la correa de mi perro al espejo del auto y corrí hacia los edificios abiertos. La nieve empapaba mis zapatillas. Encontré la palanca fácilmente. Estaba fría y pesada en mi mano. Tomé aire, me alejé de la ventana de la cocina y golpeé fuertemente por encima de mi hombro. El metal golpeó el vidrio y rebotó con un estruendoso clan metálico. Las chispas volaron. Sin grietas, sin romperse, solo el impacto del vidrio de seguridad intacto y el silencio inquietante después. ¿Qué tipo de alquiler tenía ventanas a prueba de balas? Intenté con otra ventana con el mismo resultado. El pánico apretó su agarre. Mis dedos estaban adormeciendo. Mi perro, fuera de vista tras la esquina, comenzó a ladrar frenéticamente. Largos ladridos que rebotaban en el bosque circundante. Luego la pendiente amenazante detrás de la casa le grité para que se callara, pero solo ladró más fuerte. Luego de repente silencio demasiado frío y asustado para cuestionarlo, seguí avanzando. Recordé el porche con mosquitero. Si podía llegar a él, tal vez la puerta de la cocina interior todavía estaría desbloqueada, pero para llegar allí tenía que cavar un camino de 15 pies de largo de nieve intacta. Encontré una pala en el garaje y comencé a cavar una trinchera. Respiración agitada, piernas ardiendo por el frío. De vez en cuando gritaba por el perro, pero aún no había sonido. Me dije que estaba bien, era viejo, probablemente solo descansaba. Cuando finalmente despejé el camino hasta el porche, casi lloré de alivio al encontrar la puerta sin cerrar. Me metí a través, caminé hasta la cocina, también sin cerrar. Gracias a Dios. Y me apresuré a entrar. Lo primero que hice fue agarrar las llaves de la casa del mostrador, luego corrí de vuelta al coche, y mi perro se había ido. La correa colgaba flácida, cortada limpiamente, y mi estómago se hundió. Comencé a llamarlo mientras rodeaba la parte trasera de la casa con el corazón acelerado. Y ahí estaba él, avanzando hacia mí a través de la nieve, viejo como siempre, con la cola moviéndose como si nada hubiera pasado. Me arrodillé y lo abracé, mi rostro enterrado en su pelaje. Examiné la correa. Era una de esas correas retráctiles para perros de más de 100 libras, pero estaba totalmente rasgada. ¿Cómo logró hacer eso? Cuando me metí en la cama esa noche, mis nervios estaban destrozados. Juré nunca más salir de la casa sin las llaves. Pero lo que sucedió la noche siguiente hizo que todo eso, el frío, la suerte agotada, los nervios destrozados, pareciera un juego de niños. Entonces comenzaron los golpes. Era una noche clara, las estrellas pintaban densamente el cielo. Saqué al perro para su último paseo. Me quedé descalzo en los escalones traseros por un momento para maravillarme con las constelaciones. El cinturón de Orión. Las Pléyades. No había visto estrellas tan brillantes desde mi niñez. Luego el golpe. Un solo golpe sólido vino desde la derecha, tal vez cerca de la línea de árboles a las 2 en punto. Luego otro. A mi izquierda cerca de las 11 en punto. No ecos, no ramas.
Estos eran deliberados, agudos e idénticos al sonido que hice la noche anterior cuando golpeé la ventana con la barra de palanca. No había viento, no había movimiento, solo un frío silencio y esos dos golpes distintos. No esperé. Metí al perro y cerré puertas y ventanas por duplicado. La siguiente noche no tomé riesgos. Luces encendidas, linterna en mano, bastón de esquí en la otra para mantenerme firme en el hielo, llaves de la casa aseguradas en el bolsillo de mi chaqueta. Mantuve nuestro paseo breve. Pero mientras volvíamos hacia la casa, algo llamó mi atención. Hola. Movimiento. Un destello naranja rojizo. Al borde del patio, justo más allá del garaje abierto, algo me estaba mirando. Dos ojos brillantes de color rojo-naranja, separados al menos por 10 pulgadas, me observaban desde justo encima del muro de piedra donde comenzaba el bosque. No parpadeaban, no vacilaban. Estaban fijos y deliberados. Al inicio pensé que el espaciado estaba mal. Me balanceaba de un lado a otro, intentando determinar si era algún tipo de reflector que capturaba la luz del porche. No. El hielo me seguía. Me quedé congelado durante un minuto completo, con el corazón martillando en mi pecho. Era algo enorme, pero no podía ver un cuerpo. Solo esos ojos ardientes en la noche como dos brasas. Retrocedí lentamente y entré. No dormí mucho esa noche. Al día siguiente salí nuevamente con los binoculares. Bajé a la roca y lo revisé todo. Nada. No latas, no reflectores, solo huellas. Solo el bosque y el frío silencio de Vermont. Me quedé en esa casa por otras 3 o 4 semanas. Nunca volví a ver esos ojos, pero la sensación de ser observado permaneció conmigo. Salía durante el día y me sorprendía mirando hacia los árboles, medio esperando que parpadearan. No fue mi primera experiencia extraña en el bosque. He tenido otras en Nueva York, pero esos ojos, ese golpe, se sentía diferente. Curioso, no agresivo. Como si algo se estuviera anunciando, probando el agua. Oh, y un último detalle. La primera noche que me encerré fuera, mientras buscaba herramientas, encontré una llave colgando sobre la pala. Podría haberme ahorrado mucho estrés. Recuperé mi depósito de seguridad íntegro, pero aún extraño ese hogar. Pero nunca he paseado al perro de noche de la misma manera desde entonces. Hoy, alrededor de las 5 de la tarde, en la costa oeste de Suecia, ya estaba completamente oscuro afuera, cuando mi papá y yo decidimos ir a dar un paseo en un bosque cercano. El sendero que tomamos estaba a solo unos 10 minutos de la civilización, pero no había farolas y no llevamos ninguna linterna con nosotros. A pesar de la oscuridad, el camino era lo suficientemente visible, quizás gracias a la brillante luna o al tenue resplandor en el cielo, y a menudo caminábamos juntos, generalmente hablando de las cosas más mundanas. Caminábamos junto a un gran lago, tranquilo, excepto por el suave chapoteo del agua en la orilla. Cerca del borde vimos un gran grupo de patos, quizás 50 o más, simplemente flotando tranquilamente en el agua cerca de la zona de playa. Todo parecía normal hasta que de repente, a unos 25 metros delante de nosotros, algo cruzó rápidamente el sendero. No se asemejaba a ningún animal que hubiéramos visto antes. La criatura corrió de derecha a izquierda y desapareció hacia el lago en un instante. Estimaría que medía alrededor de 150 centímetros de altura, pero no corría como un ciervo o un zorro. Se movía en 4 patas, pero las extremidades delanteras eran notablemente más largas que las traseras, casi como si fuera una criatura bípeda obligada a correr en 4 patas. Su pelaje o piel era de color beige o marrón, mezclándose con el oscuro bosque. Pero su velocidad era aterradora, y era increíblemente rápido, silencioso excepto por el golpeteo de sus extremidades en el suelo del bosque. Los patos en el lago se asustaron de inmediato. Estallaron en caos, volando al aire, aleteando salvajemente y gritando fuertemente. No soy un experto en vida silvestre, pero incluso un ciervo o un zorro rara vez causarían ese tipo de disturbio tan cerca de las personas sin hacer ruido. Luego, como si fuera una señal, un fuerte olor metálico llenó el aire. Era el olor agudo e inconfundible de hierro y sangre. Tanto mi papá como yo lo percibimos al instante. Trabajo en un hospital y trato con sangre regularmente,
pero nunca había olido algo así en la naturaleza antes. Fue abrumador. Lo que más me impactó fue la reacción de mi papá. Es un escéptico empedernido, un realista que ama la ciencia y creció en una granja en los bosques de Suecia. Conoce la fauna local mejor que nadie que conozco y estaba tan sorprendido como yo. Dijo que nunca había visto algo con ese tamaño, forma o velocidad. La suposición más cercana era quizás un ciervo, pero los ciervos no tienen patas de diferentes longitudes como esa, ni suelen acercarse tanto a las personas, ni moverse tan rápido y silenciosamente. El cuerpo de la criatura parecía muy robusto en la parte delantera, con brazos mucho más largos que las piernas. Una marcha que tampoco pude identificar fácilmente, y después de que desapareció en la oscuridad cerca del lago, nos quedamos allí sin palabras. ¿Podría ser un hombre cabra? Porque el fuerte olor a hierro me recordó a las leyendas folclóricas que he leído sobre el hombre cabra. Muchas historias mencionan ese mismo olor. ¿Pero qué era exactamente? No tengo idea. Hace aproximadamente una década, mi amigo fue a acampar en las tierras salvajes del norte de Ontario con otro chico. El comienzo fue excelente. Pescaron abundantemente y cenaron pescado frito, colgando el resto en los árboles para conservarlos frescos durante la noche. Cuando el sol se ocultó en el horizonte, se acomodaron junto al fuego, disfrutando de las tranquilas noches. Pero luego comenzaron a suceder cosas extrañas. Desde el oscuro arbusto oyeron los ruidos nocturnos usuales. Hojas susurrando, ramitas rompiendo, quizás solo una ardilla o un mapache. Pero luego vino algo extraño, raro e inquietante. Sonidos de risas. Al principio lo ignoraron, pero mi amigo, mirando de reojo, vio algo pequeño. Lo describió como un pequeño hombre araña, casi como una diminuta figura delgada que se deslizaba por el sotobosque. Su compañero de campamento también avistó una diminuta silueta con forma humana. Mencionó que estaba encorvado como un enano de caricaturas. Asustados, ambos se alejaron a unos metros del campamento. Al regresar, reinaba una inquietante tranquilidad y los peces que colgaban de los árboles ya no estaban. En cuestión de minutos, todo se esfumó. A primera vista no parece tan raro. Quizás un mapache o un puercoespín se llevó todo. La mente juega trucos, y mi amigo, un científico de profesión, no es de los que se dejan llevar fácilmente por explicaciones extraordinarias. Pero entonces la historia tomó un giro curioso. Años después estaba profundamente en los archivos de Ontario, investigando para una disertación, cuando me topé con una entrevista con un explorador de principios del siglo XX llamado Ernest Oberholzer. Relató historias de su guía indígena Otugga Womawan, mejor conocido como Billy McGee. El hombre que viajó con él alrededor del lago superior habló de leyendas entre el pueblo Anishinaabe llamadas Mochifesu o Mamagrasi. Se decía que eran pequeñas personas que no solo gastaban bromas a los viajeros desprevenidos, sino que también eran conocidos por su risa inquietante y espeluznante. Era una extraña conexión con lo que mi amigo había experimentado. ¿Podría ser que las leyendas que escuchó no eran solo historias, sino algo más antiguo? Que aún vive en esos bosques del norte. Mi novia y yo habíamos estado vagando por el borde de una cala aislada cerca de Cape Elizabeth, Maine, disfrutando del aire del océano y la forma en que el haz del faro corta la niebla. La marea estaba baja, revelando rocas resbaladizas y largas cintas de algas marinas que se balanceaban en la suave resaca. Nos detuvimos en un viejo mirador de madera que sobresalía sobre la playa rocosa. Desde allí, la luz de la luna brillaba sobre el agua, convirtiendo el océano en plata líquida. Y fue entonces cuando lo vimos. Al principio pensé que era solo un montón de algas marinas o tal vez un poco de madera a la deriva, pero luego se movió. Una pequeña figura oscura estaba sola en la orilla, perfectamente quieta. Era humanoide, no más de 4 pies de altura, pero algo en sus proporciones estaba mal. Su cuerpo era corto y delgado, pero su cabeza era enorme, casi la mitad de su tamaño, lisa y perfectamente redonda. La luz de la luna bailaba en su superficie, creando un extraño reflejo espejado que lo hacía parecer casi transparente, como obsidiana pulida o agua profunda y negra.
Una gélida ola de inquietud me invadió. Mi novia se tensó a mi lado, sus dedos se clavaron en mis brazos. No solo estaba parado allí, estaba observando. La cabeza de la cosa se giró lentamente en nuestra dirección, y por una fracción de segundo pensé que vi algo moverse dentro de él, como luz refractándose a través de agua profunda. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. Luego mi novia gritó. El sonido rompió el silencio y en un instante la cosa reaccionó. Se sacudió casi como si se hubiera asustado, luego se puso en movimiento. Pero no corrió. Saltó. Sin hacer ruido, se lanzó hacia el agua, sus movimientos increíblemente suaves, como si la gravedad apenas le afectara. No salpicó al impactar la superficie. No hubo agitación, no hubo señales de lucha. Simplemente desapareció bajo las olas como una piedra que se hunde en el abismo. Nos quedamos paralizados observando el océano. El agua se onduló levemente donde había desaparecido y se calmó. Mi latido del corazón retumbaba en mis oídos. Mi novia susurró algo, pero apenas lo escuché sobre el sonido de mis propios pensamientos. ¿Qué demonios acabamos de ver? Pasaron los minutos. Esperamos a que volviera a la superficie, a que volviera a la orilla, a que nos diera algún tipo de explicación. La cala permaneció vacía. El haz de luz del faro barría el agua, iluminando nada más que el interminable mar negro. No dormí esa noche. Seguí pensando en la forma en que se movía, en la forma en que la luz de la luna se había doblado dentro de su cabeza. Busqué en internet cualquier explicación posible. Algún tipo de criatura de las profundidades del mar, una leyenda local, un críptido conocido. Pero nada coincidía. Todavía desconozco qué vimos aquel día. Y si alguien más pudiera, realmente me gustaría saciar mi curiosidad. Cuando tenía 14 años, un amigo y yo hicimos un ritual de verano para ir a pescar casi todos los días. No teníamos un coche ni una forma fácil de llegar a los lugares que amábamos. Así que nos íbamos a pie caminando durante 1 hora o a veces 1 hora y media a través de bosques densos y pantanos musgosos. Nuestro destino era una red de pequeños ríos conocidos como los Constantes. Estos estrechos arroyos, no más anchos que 5 pies, serpenteaban a través del bosque y finalmente desembocaban en un enorme lago tranquilo. Los ríos eran poco profundos y claros, perfectos para saltar de orilla a orilla. A nuestra edad era fácil saltar de un lado a otro, haciendo del viaje una aventura. Conocíamos cada curva, cada tronco y cada agujero secreto de pesca en el camino. Pero en nuestro último viaje allí ocurrió algo que lo cambió todo. Caminábamos a lo largo de uno de los ríos estrechos, lanzando miradas casuales al agua y escaneando el bosque. Ese día el aire era espeso y pesado. De repente nos topamos con algo inquietante, un gran montón de huesos de animales. Estaban blanqueados, dispersos y desgastados, algo roído por criaturas más pequeñas del bosque. Al principio ambos nos quedamos congelados. No estábamos seguros de qué pensar, pero después de un momento asumimos que quizás un cazador había cortejado a su presa allí. No era inusual, especialmente en esta área remota. Seguimos avanzando con pasos más lentos y cuidadosos. Luego llegamos al borde de la ribera del río. El agua era cristalina, revelando cada guijarro y ondulación. Y justo en medio del lecho del río, como grabada en piedra, había una gigantesca huella. Era indudablemente un pie descalzo. Los dedos eran claramente visibles, separados y distintos. Era el pie izquierdo. Enorme, mucho más grande que cualquier pie humano que haya visto. El agua lo magnificaba, haciéndolo parecer aún más gigantesco y de otro mundo. Llamé a mi amigo, ansioso por mostrárselo. Pero cuando grité su nombre, un profundo y bajo estruendo rompió el silencio. Un sonido como de trueno distante, proveniente de los densos árboles al otro lado del río. De repente todo el bosque de ese lado comenzó a sacudirse violentamente. Las ramas se rompían, las hojas susurraban como si una tormenta estuviera pasando. Me volví hacia mi amigo y él se había ido. Una nube de polvo se alzó donde había estado parado. Él corría lejos, contagiando su miedo.
Sin dudarlo, seguí con el corazón latiendo, corriendo a ciegas por el bosque tras él. Nunca miramos atrás. Ese día la paz y la maravilla de esos bosques desaparecieron para siempre. Contamos a la gente lo que habíamos visto y oído, pero nadie nos creyó. Dijeron que era solo una historia, niños imaginando cosas. Pero ambos sabíamos que era real. Algo enorme estaba allí afuera, y esa huella lo prueba. Cuando estaba en tercer grado, mi familia y yo nos alojamos en una pequeña cabaña en lo profundo de los secuoyas. Era un lugar donde los árboles se apretaban cerca y la noche se sentía espesa e interminable. Mis padres compartían una habitación con mi hermano pequeño, que dormía entre ellos, y mi hermana mayor estaba en una bolsa de dormir en el suelo cerca. En cuanto a mí, dormía en el sofá cama en la sala de estar, y a mi mejor amigo Colin se le permitió venir y dormir allí conmigo. Esa noche nos desvelamos jugando Game Boy mucho después de nuestra hora de dormir. La cabaña estaba tranquila, excepto por los suaves clics de los botones y nuestro susurro de charla. Recuerdo que me quedé dormido mientras Colin estaba jugando. Después de un largo día de senderismo, caí rendido alrededor de las 3 de la mañana debido al agotamiento. Fue entonces cuando sentí un suave empujón. Colin me estaba despertando con un sacudón. Medio dormido, pregunté qué quería. Puso un dedo en sus labios y señaló silenciosamente hacia la ventana sobre el sofá. A la luz pálida de la luna, vimos el conjunto de columpios afuera. Era más alto que mi papá, que los 5'10" de mi papá. Pero sobresaliendo sobre eso, una figura sombría, cubierta de pelo espeso. Era imposiblemente oscuro afuera. La cabaña estaba en un pequeño claro rodeado de un denso bosque de secuoyas, por lo que la única luz era el resplandor plateado de la luna filtrándose a través de los árboles. Estaba congelado, el shock me arraigaba al lugar. Había escuchado historias sobre Bigfoot, pero nunca realmente las creí, y nunca imaginé que vería uno con mis propios ojos. La zona local era conocida por avistamientos, y la tienda de regalos vendía souvenirs cubiertos de imágenes de Bigfoot, pero esto era diferente. ¿Esto era real? Lo miramos durante lo que pareció una eternidad, y luego atrapé el ojo de la criatura brillando débilmente en la oscuridad mientras nos miraba. Después de un momento, se giró y caminó lentamente cuesta abajo hacia los árboles, sus pasos largos y deliberados. Colin y yo nos miramos con los ojos bien abiertos y en silencio. No estábamos soñando, esto era real. Y de alguna manera, en lugar de miedo, una oleada de emoción nos invadió. Fue una vista increíble e inolvidable. Debemos haber estado completamente agotados porque después de eso, no nos quedamos despiertos mucho más tiempo. Nos dormimos rápidamente. A la mañana siguiente contamos a mis padres lo que vimos. Nos descartaron y dijeron que era una bonita historia que 2 niños podrían inventar después de un largo día al aire libre. Durante años, Colin y yo bromeábamos sobre cómo ambos vimos a Bigfoot juntos. Esa noche inolvidable en los Redwoods. Hola chicos, soy Mort y gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado las historias de esta noche. Si lo han hecho, háganmelo saber abajo. Me gustaría agradecer enormemente a mis miembros y patrocinadores extra especiales, cuyos nombres pueden verse en pantalla, que por una pequeña cantidad mensual, obtienen algunas ventajas geniales, y si quieres saber más, sigue el enlace en la descripción para obtener más información. Eso es todo de mi parte, espero que hayas disfrutado la primera semana del contenido de junio. Te veré mañana para una gran compilación que espero sea de tu agrado, y luego el lunes comenzaremos fuerte volviendo a los bosques encantados. Espero verte allí, mantente genial y te veré en la próxima. Buenas noches.